Fue completa. Ahora sí. Ya. Muy bien, gracias. Bien, ahora sí vamos a comenzar. El trastorno déficit de atención e hiperactividad. Nos vamos a enfocar en pediatría precisamente porque esta enfermedad tiene su base en la infancia, en algo que se llama neurodesarrollo. Por lo tanto, no va a haber un adulto con un trastorno de déficit de atención que no haya tenido sus inicios en la infancia. Es un diagnóstico de pediatría que pasa a la adultez, pero no es algo que se desarrolla en la edad adulta, comienza desde la infancia. Les puse la bibliografía por lo siguiente. Esta guía se actualizó hace un par de años. Es una guía de práctica clínica. ¿Alguien tuvo la posibilidad de buscar qué es una guía de práctica clínica? Ok. Son documentos que se basan en evidencia médica y que trae, por ejemplo, pues como su nombre lo dice, es una guía que describe pues la información sobre un padecimiento. Te describe, por ejemplo, qué es algunas veces sus estadísticas en la población, cómo se hace el diagnóstico y los tratamientos, tanto médicos como, o sea, farmacológicos como no farmacológicos, y pues se basa en la evidencia médico-científica. Es correcto, todo eso está muy bien y es correcto. Efectivamente, son documentos que están basados en evidencia a nivel internacional con múltiples estudios y que fueron elaborados por un panel muy grande de expertos en esa materia en específico. Como ustedes saben, hay cientos de enfermedades, si no es que miles de enfermedades, y cada una de ellas requiere un abordaje por especialistas en el tema y de muchos estudios para poder estar con la mejor evidencia disponible al momento de que tengamos una recomendación. Las guías de práctica clínica sintetizan toda la información de la práctica médica, de la práctica de la enfermería y también de algunas otras áreas de la salud como lo es fisioterapia e incluso nutrición. Estas guías las utilizamos los médicos, los psicólogos, lo utilizan también los nutriólogos. En teoría, es algo que norma nuestra conducta. La toma de decisiones ya desde hace muchos años no se hace en base al conocimiento empírico o lo que yo crea que es lo correcto como profesional. Si bien hay un criterio médico, hay un criterio de individualizando al paciente, las guías de práctica clínica son claras. Y lo mejor de todo esto es que están a disposición de todos. Cualquier persona puede buscar en Internet la guía de práctica clínica para X enfermedad y va a encontrar esa información, como lo mencionó Carlos, información estadística, definiciones, las cuales son muy útiles, criterios diagnósticos, pruebas de laboratorio, tratamiento. Entonces, si alguno de ustedes requiere o tiene duda de alguna enfermedad, requiere información, puede consultar las guías de práctica clínica y ser partícipe de todo esto, este proceso de la enfermedad que esté tratando de buscar. Actualmente, a 2024, tenemos 763 guías de práctica clínica. Cada una de ellas tiene alrededor de 40 a 100 páginas. Está una información muy sintetizada y sobre todo y más importante, como lo mencionamos, es basado en evidencia. La medicina basada en evidencias consta de criterios que en cada guía se describen, como la información que se obtiene de múltiples estudios, muchos datos y análisis estadísticos y los criterios clave. La medicina basada en evidencia toma en cuenta las opiniones de los especialistas, pero lo pone hasta el último renglón o hasta el último nivel
de lo que es la pirámide del conocimiento. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que consta la medicina basada en evidencia. La evidencia como tal es la información que cuenta con un grado replicable de información. Utiliza el método científico. Las recomendaciones clave son aquellas acciones que van a impactar en los puntos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento para la salud. Y una recomendación en forma general es una acción que se utiliza con un fin específico en una condición clínica. Y finalmente, los puntos de práctica clínica son esas recomendaciones o sugerencias realizadas por expertos, pero que no están formuladas en evidencia, es decir, la experiencia del médico, la experiencia del clínico, de cualquier profesional que los esté atendiendo. Entonces es muy importante, yo creo muy bonito, no había tenido la oportunidad de compartirlo, sino que ahorita pensé, creo que sería muy bueno hablarles de la guía de práctica clínica porque en esto se va a basar mi presentación y finalmente es algo que todo el mundo debería de conocer, porque eso también nos empuja a nosotros los médicos a ser mejores y por supuesto a ustedes a estar más informados de una manera clara de toda la evidencia que está disponible al momento. Por supuesto que hay muchísimos estudios nuevos que van saliendo, las guías se van quedando desactualizadas, pero por lo general cada 5 a 10 años hay una actualización de la guía. Este es el caso del trastorno por déficit de atención. Y si bien hay muchas más fuentes de información, esta es la piedra angular en lo que se basa la práctica médica en México. Y en ese sentido estamos muy bien como país. Déjenme les comparto eso, es algo de mucho orgullo a nivel internacional. Se envidian muchísimo nuestras guías de práctica clínica. Ahora, ¿por qué hablar del trastornos de déficit de atención e hiperactividad más allá de por qué haga alusión a que estamos en el mes del niño? Estamos a punto de ser o celebrar el Día del Niño, ¿no? El 30 de abril. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque esta es una enfermedad muy frecuente que se presenta antes de los 7 años y que va a durar toda la vida. Por hablar de estadística, la guía de práctica clínica nos dice que 1,5 millón de niños en México está diagnosticado con esta enfermedad, de 32 millones menores de 12 años. Entonces, imagínense, estamos hablando de los diagnosticados, los que ya cuentan con los criterios médicos y el tratamiento, pero quedan muchos de lado. Entonces, como ven, es una cifra bastante alta si consideramos que, haciendo una sobreestimación, hasta el 10% de algunos estudios nos marcan que pueden llegar a tener algún grado de trastorno de déficit de atención. Ahora, este padecimiento es algo que se ve entre varios profesionales. Están, por ejemplo, los psicólogos, idealmente los psicólogos infantiles y los psiquiatras especialistas en niños. ¿En qué se enfoca cada uno? Como bien lo marca la diapositiva, los psicólogos se basan en el tratamiento conductual o la terapia conductual y los psiquiatras se enfocan en lo farmacológico, en la base fisiopatológica, es decir, lo que ocurre a nivel celular, a nivel bioquímico de la enfermedad. Por supuesto, también intervienen aquí los pedagogos y los que cuidan a los niños, los cuidadores infantiles, los maestros, etcétera. Nada más que, por desgracia, en México casi no contamos con especialistas de este nivel. Les comparto con mucho gusto que tuve la fortuna de conocer a las dos personas que están en pantalla. La que me dio la materia de psiquiatría era precisamente una paidopsiquiatra. Esta es una subespecialidad, es decir, está medicina, luego psiquiatría y luego paidopsiquiatría. Entonces, esta doctora es subespecialista en el área de niños y tuve la fortuna de ver esto con sus clases en su momento. También tuvimos clases allá en Ciudad Victoria con la maestra Janet, ella es psicoterapeuta infantil. Algo que ustedes pueden revisar y que también quiero compartirles el día de hoy es cómo corroborar que una persona tenga cierto grado académico. ¿Me pueden indicar si pueden ver la pantalla o solo ven la diapositiva?
La pantalla. ¿Sí ven la pantalla? ¿Están viendo lo de la consulta de cédulas profesionales? Esta también es información pública a la que cualquier persona puede Ah, acceder. no, eso ¿No no lo se ven? ve. No. Ah, bueno, yo creo que es importante porque a la hora de que acudan a algún profesional por algún tema, valdría la pena revisar sus cédulas profesionales. A ver, déjenme se los comparto. A ver si puedo compartir la pantalla como tal. Se los voy a compartir porque mucha gente no conoce esto. Creo que es información muy valiosa. Ahora sí pueden ver. Sí, Miren, aquí, por ejemplo, consulta de datos. Les voy a poner el nombre de la doctora Contreras, conocida Garza. Garza, sí, Garza. Miren, por ejemplo, esta doctora que, como les comenté, fue mi maestra. Ella es médico, cirujano y partero de la Autónoma de Nuevo León. Tiene su cédula de psiquiatría en el 2005 por la UNAM y tiene también su especialidad en psiquiatría infantil. Esto es la paidopsiquiatría. Y pues esto es para que ustedes puedan corroborar qué credenciales, qué cédulas tiene el profesional que vaya a atenderlos. En este caso, sus hijos, ¿no? Si ustedes tienen por ahí algún sobrino, algún familiar y quieren que sea atendido por un profesional competente, esta es la manera más certera de poder hacerlo. Nuevamente les voy a compartir la pantalla. ¿Ya pueden ver otra vez la pantalla? Lo que estábamos presentando en diapositiva. sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Miren, aquí hay una síntesis de lo que actualmente se conoce como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Durante muchos años, a este trastorno se le consideró hipercinético, hiper de mucho, cinético de movimiento, porque se caracteriza precisamente por niños muy inquietos. Entonces, desde los 1800 se está describiendo y estudiando esta enfermedad. Desde el año 2000 ya se le comienza a decir de lleno en México como trastorno déficit de atención e hiperactividad. Antes de eso, se le conocía trastorno como trastorno hipercinético. Entonces, aquí hay algunos autores que van haciendo sus aportaciones a este campo de estudio. Algo interesante que les quiero compartir es lo que conocemos como DSM. Es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas. Los DSM, actualmente vamos en el número 5, te dicen con detalle todo lo que hay que saber de un trastorno psiquiátrico. Es la Biblia de los psiquiatras y es un punto de referencia de todos los psicólogos. Y otro es el CIE-10. Actualmente estamos en el 11, pero el CIE es la clasificación internacional de enfermedades. Todos los diagnósticos en los que se basan las guías de práctica clínica están basados en el CIE-10. Ahorita vamos a comentar por qué. Bueno, la definición. El TDAH, como lo comentamos, es un trastorno del neurodesarrollo, es estrictamente así, que se caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad. Como lo mencionamos, es de movimiento, pero también de alguien que no es capaz de prestar atención, un niño que no es capaz de prestar atención. ¿Cuántos de nosotros podemos conocer a un adulto que no fue diagnosticado de la manera correcta? Porque simplemente, como ustedes pueden ver, pues no se tenía el conocimiento y no se contaba con la información. La guía de práctica clínica, la primera que salió en México, consta del año 2005. Actualmente vamos en la tercera edición de esta guía. Entonces, muchos médicos, muchos profesionales, pues no le prestaban atención a esto. Por ahí del 2010 y hubo un boom de lo que es el trastorno de déficit de atención en todos los medios, en los escolares, empezaron a hacer todo eso de la reforma educativa. Entonces, es algo que permeó mucho. Y esto se da
porque afecta varios escenarios de la vida y como lo vimos en un inicio, es algo que dura toda la vida. Entonces, únicamente se da tratamiento para acompañar, para controlar los síntomas, pero no hay una cura para el trastorno de déficit de atención. Y bueno, también es importante tener presente que para diagnosticar un TDAH tenemos que contar con todos los criterios que marca la guía. Tiene que cumplir con inatención, con hiperactividad e impulsividad y tiene que afectar al menos dos ámbitos de la vida del niño o, o ya del adulto. Términos clave para esto: el cognitivo, las catecolaminas y la patología. Voy a ver si alguien me puede apoyar con la lectura de estas definiciones. Karen Beatriz, ¿me puedes ayudar un poco, por favor? Para que puedan leer estas definiciones. Por favor. Ok. ¿Quién más? Iván. Claro, es la del medio, perdón, no te escuché muy bien. Sí, si puedes leer los términos, por favor. Ok. Es cognitivo relacionado al conocimiento. Catecolaminas, conjunto de hormonas relacionadas al estrés, adrenalina, dopamina, norepinefrina. Patología, sinónimo de enfermedad. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora, ¿qué son las hormonas? ¿Qué crees que sean las hormonas? ¿Tú cómo las entiendes, Iván? ¿Tendrás idea de qué son? Según yo, es como, son químicos del cuerpo, ¿no? Que del torrente sanguíneo, algo así. Ajá. Es algo que no recuerdo muy bien, pero es del crecimiento y desarrollo. Ok, sí, sí, son sustancias químicas, ¿es correcto? Mira, aquí viene. Justamente son mensajeros del cuerpo. Y sí, tienen que ver con el crecimiento y desarrollo, tienen que ver con el metabolismo. Son muchas las funciones con las que cuentan las hormonas y son importantes a lo largo de toda nuestra vida. Todo el tiempo las hormonas están haciendo diferentes efectos. Cuando estamos niños, pues para el crecimiento y desarrollo. Durante toda nuestra vida interviene en el metabolismo con la obtención de energía, su transformación de algún sustrato o elemento químico de consumo de algún alimento en energía. Son imprescindibles para las funciones sexuales y de reproducción y por supuesto, y el punto que nos aclara aquí, es que intervienen en el estado de ánimo. ¿Por qué cree que durante el embarazo tenemos cambios del estado de ánimo? ¿Por qué durante la menopausia las mujeres tienen cambios en el estado de ánimo? Es por la acción de diferentes hormonas que se van a elevar en cantidad durante estas etapas de la vida, también durante la adolescencia, y que van a participar en diferentes conductas que pueden explicar el porqué de esos comportamientos en los individuos. Ahora, las hormonas son secretadas por glándulas. Las glándulas son órganos que producen secreciones. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a las suprarrenales, la glándula tiroides, el páncreas. Por ejemplo, en los diabéticos tenemos alteración pancreática, una hormona importante para el metabolismo y la obtención y el aprovechamiento de la energía. ¿Cuál creen que sea? ¿Alguien que conozca esta parte? ¿Qué hormona ingresa el azúcar a las células? ¿Alguien que sepa? Seguramente lo han escuchado. Incluso lo damos como tratamiento inyectable ya después de que ciertos medicamentos tomados no funcionan para el diabético. ¿Alguien que quiera ¿Es la decirnos? insulina, Doc?
Es correcto, es la insulina. Es la insulina. Bueno, la insulina, cuando está en grandes cantidades, y no necesariamente la persona es diabética, tiene alteraciones conductuales. Eso también puede intervenir. Muchas veces van a ver a los diabéticos deprimidos cuando están descontrolados, personas que tienen trastornos tiroideos con síndromes ansiosos, personas con alteraciones de las glándulas suprarrenales con problemas graves como la vasculitis. Bueno, todo esto lo ven los psiquiatras, los neurólogos y los máximos expertos en este tema, que son las hormonas, son los endocrinólogos. También los gines ven mucho el tema hormonal, pero enfocado a la mujer. Entonces, como pueden ver, pues intervienen en muchas cosas y pueden explicar muchos comportamientos. Este es el caso, por ejemplo, del trastorno de déficit de atención, porque la base es hormonal. Esa es la clave de esto. Y justamente son estas dos hormonas. Alguien a ver, de aseguramiento de calidad que nos quiera leer esto, de estas hormonas que intervienen en el TDAH. ¿Sí o no? A ver, ¿quién se anima? Yo, Doc, yo lo apoyo. Ah, ok. Apóyame, por favor. Es Fanny, ¿verdad? Sí. No. A ver, Fanny, ¿me puedes ayudar? Creo que dejé de Sí, compartir, se ve ¿verdad? que ajá, ya no se ve la pantalla. A ver, vamos a ver. Regreso, TDAH. ¿Puedes leer esas hormonas? Sí, noradrenalina, energía y concentración. Ok. Dopamina, aprendizaje, placer, memoria, movimientos. Así, a grandes rasgos se encargan de eso. Esta imagen es de una resonancia magnética con fluorescencia. Ya es un estudio que se llama medicina nuclear. Es una especialidad médica relativamente reciente y con mucho potencial. Vean, por ejemplo, vamos a irnos en base a esto, de lo que se encarga la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Vamos a hablar de las funciones mentales cognitivas. Fanny, ¿me puedes mencionar alguna función mental que tú creas o conozcas? Como, ¿qué será una función mental? No estoy muy segura, pudiera ser la memoria. Es correcto, es una función mental. Se clasifican en básicas y superiores. La memoria es uno, correcto. Mira, aquí están las básicas. La que tú dijiste es una función mental básica. ¿Me puedes apoyar con las otras dos? Sí, claro. Funciones mentales básicas, atención, aprendizaje, memoria. Ok, correcto. Mira, ahora vamos a ver las superiores. De hecho, si vemos en el TDAH, están alteradas las funciones de atención y por ende también del aprendizaje y van a intervenir también en la memoria. ¿Qué vía estará afectada o qué hormona estará afectada en las funciones cognitivas, en las funciones mentales básicas? ¿La noradrenalina o la dopamina? Por ejemplo, hay gente que puede aprender sin necesariamente concentrarse. Hay gente que puede tener mucha energía, pero tener ausencia de movimientos. Y lo vemos reflejado en conductas del organismo. Bueno, la principal vía que se afecta, por ejemplo, en las funciones mentales básicas, es la vía de la dopamina. Y fíjense, hay algo importante aquí, placer. ¿Ustedes han escuchado de la hormona de la felicidad? También lo comentamos cuando hablamos del síndrome de Down, la vía dopaminérgica. ¿Por qué los del síndrome de Down siempre están felices? Porque su vía dopaminérgica está excesivamente desarrollada. Bueno, las personas que tienen depresión tienen muchos problemas de aprendizaje, muchos problemas de memoria
y a largo plazo también de movimientos. De hecho, la depresión y el trastorno de déficit de atención se vinculan mucho con una enfermedad del movimiento que se llama Parkinson. Y es por esto, porque hay una alteración de las células que producen la dopamina. Entonces, hablando ya de las funciones mentales superiores, tenemos al pensamiento, al razonamiento, a la capacidad de abstracción y al lenguaje. Pero hace rato me pidió apoyo, Lupita. ¿Me puedes ayudar en decirme qué es la abstracción? También vi por ahí a Leisa. Leisa, ¿qué es la abstracción? ¿Podrías decirme, por favor? Bueno, la abstracción es esta, porque no leo los comentarios, ¿eh? Ah, dice que no tiene micrófono. Ok, bueno, ni modo. Lupita, ¿tú sí? ¿Qué es la abstracción? Bueno, ahorita a ver si puedes encenderlo y nos ayudes me ayudas a comentar otra cosa. Pues la abstracción es esta capacidad de poder enfocar ideas de algo que se está pensando. Por ejemplo, si yo digo silla, pues tal vez no estoy viendo la silla, pero pienso en la silla, tengo la idea de silla, sé que se compone de 4 patitas, que tiene una base, que probablemente tenga un respaldo, puede ser que no tenga un respaldo. Si, por ejemplo, a mí me estás diciendo cerebro, pues yo voy a pensar tal vez en eso y no necesariamente lo estoy viendo. Entonces, esta capacidad de imaginarse cosas es la abstracción y es algo que también se puede afectar en el TDAH. Bueno, avanzamos. ¿Cuál es la base de la enfermedad? Mencionamos que tiene una alteración en 2 vías, la noradrenalina y la dopamina. ¿Cómo va a estar manifestado? Pues alguien muy inquieto, que no presta atención, que es muy impulsivo. Entonces son niños que van a ser muy latosos. De repente los vamos a ver en la vía pública, tal vez tengamos algún familiar y que no hacen caso. Pero no hay que confundir el que tal vez sean maleducados, el que no se les haya enseñado correctamente modales o formas de comportarse con el TDAH, porque para eso hay criterios diagnósticos. Y a nivel fisiopatológico, a nivel de la enfermedad, de estructuras químicas, la afección va a ser principalmente en algo que se llama lóbulo frontal, en la parte de adelante. Y esto también probablemente lo van a vincular con ustedes. ¿A cuántos no les duele la cabeza seguido o cada cierto número de días cuando está trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente aquí? En efecto, es algo que preguntamos mucho en la consulta. ¿Dónde te duele? ¿En qué parte de la cabeza te duele? Es por esto, porque las funciones mentales superiores, la capacidad de atención, de concentración, están concentradas justamente en el lóbulo frontal, a la redundancia. Se acumulan ahí y por eso es que les duele la cabeza ahí. Ahora imagínense a alguien que tenga una alteración, ya sea genética, del neurodesarrollo, un niño que se le diga presta atención. Es muy común que les duela la cabeza, que se les vea irritados. Con esta expresión tienen ese problema. Y aquí las personas, o en cualquier lugar que digan que les duele la cabeza, probablemente tienen una sobreestimulación de las vías adrenérgicas, es decir, de la noradrenalina. Por eso es que después les va a costar trabajo poner atención, cuando están sobreestresados, con mucha preocupación. No se extrañen entonces que les duela la cabeza y no puedan concentrarse cuando estén estresados. Ahora, volviendo a datos epidemiológicos,
factores por los que se desarrollan el TDAH, pues se asocia mucho a personas que fuman. Si tienes un miembro en la familia que fuma, por ejemplo, el papá o la mamá, probablemente eso explicaría también el por qué tenga TDAH. Otra sería bebés prematuros y también, y muy importante, que tengan familiares con antecedentes psiquiátricos, ya sea una mamá con depresión, tal vez un abuelo con síndrome ansioso, un papá con un trastorno disociativo, alguien con ya algo más grave, por ejemplo, de esquizofrenia. Bueno, eso es un factor de riesgo. Y hasta el 60% de los niños con TDAH tendrá alguna otra enfermedad psiquiátrica asociada. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Tienen que cumplir sí o sí con estos tres criterios: inatención, hiperactividad e impulsividad. Un niño inquieto que se mueva mucho y que sea muy impulsivo o que se enoje, que haga berrinches. Bueno, si tenemos los tres y estos tres están en la casa, en la escuela y en algún otro ámbito, entonces sí tenemos un TDAH. Si, por ejemplo, es un niño que en la casa se porta muy bien y en la escuela se porta muy mal, pues entonces es un problema de conducta. Pero si vemos que en la casa se porta mal y en la escuela se porta mal, tal vez sea TDAH y tendré que cumplir con estos tres criterios. No hay estudios que se deban utilizar para el diagnóstico de TDAH. Es un diagnóstico 100% clínico, es decir, del consultorio, de la clínica, de lo que vemos. Y también, algo que nos menciona la guía de práctica clínica, es que no tengan otra justificación. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Inatención, hiperactividad e impulsividad en al menos dos esferas de la vida, que sean antes de los 12 años de edad. E usualmente también se manifiesta a los 7 años, pero la guía nos menciona que el diagnóstico se hace antes de los 12 años. Si se hace después o se empieza a presentar después, si tú le preguntas a la persona por qué se está comportando así tu hijo de 13, 14 años, pues tal vez ya no sea TDAH y se trate de otra cosa. Por ejemplo, si es femenina, podría tratarse más bien de un síndrome de ovario poliquístico. Si es un varón, tal vez una enfermedad de Addison, etcétera, ¿no? O una enfermedad de la tiroides. Vaya, por eso es que la guía te menciona que tiene que ser antes de los 12 años que presente estos criterios diagnósticos: inatención, hiperactividad e impulsividad en al menos dos de tres áreas de la vida: personal, social y familiar, escolar. Y hay una escala muy bonita que nos dice si sí o no cumple con los criterios del trastorno de déficit de atención. La escala es esta. Y como ven, hay una para padres y hay una para profesores. Se aplican ambas. Si nos sale, por ejemplo, más de 17 puntos de estos 30 puntos que tiene la escala y es un niño, entonces tiene TDAH. Si nos sale más de 12 puntos en estos 30, entonces tiene TDAH siendo mujer. Tenemos esta diferencia. Y eso es porque normalmente los varones son más hiperactivos o tienden a ser más hiperactivos. Si una niña es hiperactiva, es más probable que sí tenga TDAH. Y esto tiene relación justamente a lo hormonal. Somos diferentes hombres y mujeres. Los ovarios producen unas hormonas y los testículos producen otras. Por eso también tenemos estas variaciones en la conducta. Y este cuestionario entonces se entrega a profesores y padres. Está muy sencillito, muy bonito, son 10 puntos. Aquí me faltó agregarles el de la escuela. Como ven, el cuestionario de Conner es para profesores, padres y de la escuela, que puede llenar el profesional de la salud preguntándole al padre. O el padre preguntándole al profesor. Pero bueno, si no lo pongo aquí, sí está en la guía de práctica clínica. Ahora el tratamiento. Como vimos a un inicio, tenemos dos tipos de tratamiento. Está el tratamiento en donde no se da medicamento, que es el no farmacológico, que debe ser guiado por un psicólogo infantil
y que es el tratamiento cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual. Y esta consiste en tener al niño en sesiones que deben de ser óptimas entre 8 y 12, con un poco más de 1 hora, de 1 hora a 1 hora y media. Y también nos dice que es para los padres. Así como se da la terapia cognitivo-conductual al niño, también se da al padre. Y debe de durar también más de 1 hora. Eso es lo ideal. Y el tratamiento farmacológico. Cuando ya tenemos el diagnóstico de TDAH, los que son los médicos de primer contacto, como los médicos de empresa, los médicos familiares, los médicos que se encuentran tal vez en un consultorio anexo a farmacia, pues deberíamos iniciar el tratamiento con metilfenidato. Pero acuérdense, tiene que cumplir con todos los criterios, tiene que tener estos cuestionarios llenos, tanto por los padres como por los maestros, y un seguimiento, porque fíjense, el metilfenidato, aquí vemos 2 presentaciones, es una amina sintética, es un derivado del amonio que te puede producir adicción. Ese es el tema con el metilfenidato. De hecho, es un medicamento controlado y debe ser bien vigilado por los padres para que no tengamos ni sobredosis ni problemas de adicción en un futuro. Yo conocí muchos compañeros en medicina que tomaban metilfenidato para concentrarse más. También conocí a muchos operadores de tractocamión en trabajos anteriores que tomaban esto y le dicen rines. Así como está el metilfenidato, tenemos otras aminas que pueden tener estos efectos para aumentar la concentración. Pero a diferencia de esas drogas, este es un medicamento que sirve para un padecimiento, que para poderse dar, lo tiene que dar un médico que tenga idealmente las certificaciones que comentamos y que cumpla con todos los puntos de la guía de práctica clínica, que como dijimos, es un niño con inatención, hiperactividad e impulsividad, que presenta estos 3 elementos en 2 de 3 esferas de la vida, que sea vigilado por el profesional y que cumpla con el cuestionario de Colms. Solamente así y solo así se puede dar el tratamiento farmacológico. Y muy importante, tampoco digamos que todos los niños que son inquietos o están con problemas de educación son personas que tienen trastorno de déficit de atención. Seguramente son niños que no se han educado correctamente en casa. Entonces vale la pena hacer esta distinción para conocer realmente cuándo se tiene TDAH, cuándo no se tiene TDAH y si efectivamente lo tiene, pues no se le agreda de ninguna manera porque realmente no puede ni concentrarse, no puede hacerlo correctamente por todo lo que comentamos a nivel neurohormonal. Esta base fisiopatológica de alteración en el lóbulo frontal con alteraciones en la vía dopaminérgica, en la dopamina y en la noradrenalina. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta cuando vean un niño que tiene comportamientos inquietos en algún restaurante, en alguna plaza pública, en alguna escuela, pues tratar también de tener presente que está la posibilidad de que tengan TDAH. Bueno, no me queda más que invitarles a que me digan alguna pregunta, si tienen algún comentario, qué les pareció esta forma de presentación. Me gustaría mucho que me pudieran decir sus opiniones. También lo pueden dejar en los comentarios o me pueden mandar un mensaje. Yo con mucho gusto lo tomaré. Digo, finalmente, pues somos pocos, pero creo que sí puede ser algo bastante nutritivo. ¿Sale? Y bueno, ahora que va a ser el Día del Niño, que nos va a tocar todavía unos poquitos días de la próxima semana, pues si tienen hijos o tienen sobrinos, pues traten de pasarlo con ellos, ¿no? Estén muy bien y pues aquí estamos para cualquier cosa. ¿Vale? Que tengan un excelente fin de semana y por ahí nos estamos viendo con los de producción. Hasta luego. Gracias, Doc. Bye. Bye.